Damas y caballeros, ingresamos a un nuevo recurso complementario y en este caso dedicado a una de las distribuciones de probabilidad que veremos en nuestro curso, la distribución binomial. Recordemos que la distribución binomial tiene dos posibles resultados, tiene una cantidad de ensayos que es permanente, la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso se mantiene constante a lo largo de todo el experimento. Entonces, en este caso tenemos una situación de un call center posiblemente en el cual se trata de hacer ventas por teléfono. Una compañía que vende por teléfono ha vendido 20 artículos en las últimas 100 llamadas. Si durante un turno se llaman solamente a 12 clientes, ¿cuál es la probabilidad que no hagamos ninguna venta, que hagamos exactamente 2 ventas, que hagamos como máximo 2 ventas o hacer al menos 2 ventas? Entonces, primero reconozcamos los diferentes elementos que nos van a permitir generar la distribución de probabilidad y hacer los cálculos de probabilidades, indudablemente. Primero tenemos lo que es la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito, que es P, vemos acá que tenemos un dato histórico, que en las últimas 100 llamadas hemos vendido 20 artículos, lo cual quiere decir que nuestra probabilidad de éxito sería igual a 20 sobre 100, que es igual a 0.2. Q, que es la probabilidad de fracaso, en este caso es el 1 menos P, y estamos hablando que esto sería igual a 1 menos 0.2, que vendría a ser 0.8. Adicionalmente, tenemos que establecer el número de ensayos o el número de veces que se hace la prueba. En este caso, estamos haciendo una prueba nueva con solamente 12 llamadas para ver qué es lo que sucede en esas 12 llamadas. Entonces, nuestro n, el número de ensayos, viene a ser igual a 12. Listo. Definamos primero, antes de hacer cualquier cálculo, qué es lo que me están pidiendo. Nosotros vamos a definir también que nuestra variable aleatoria x, para este caso particular, es el número de ventas efectuadas. ¿Okay? Porque es lo que estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de hacer ninguna venta? Entonces, mi x es el número de ventas. Por tanto, si nos piden en la primera pregunta no hacer ninguna venta, me están pidiendo básicamente que calcule la probabilidad de que x sea exactamente igual a 0, que no haga ninguna venta. La siguiente, en este caso, pregunta nos dice hacer exactamente 2 ventas. Entonces tendremos que la probabilidad de que x, que es el número de ventas, me están pidiendo sea igual a 2. Adicionalmente, nos están pidiendo también hacer como máximo 2 ventas. Como máximo 2 ventas me da a mí la posibilidad de no vender nada, de hacer una venta o de hacer 2 ventas. Ese es mi tope, como máximo 2 ventas. Entonces, me están pidiendo a mí, en este caso, la probabilidad de que el número de ventas sea, en este caso, menor o igual a 2. Menor o igual a 2. Como máximo 2 ventas, llego hasta 2, pero puedo pasar por no vender nada, vender una, hacer una venta o hacer las 2 ventas. La siguiente pregunta es hacer al menos 2 ventas. ¿Qué significa hacer al menos 2 ventas? Al menos indica que es lo mínimo que hago. Hago de ahí para arriba. En este caso, estaría haciendo al menos 2 ventas, haría 2, 3, 4, hasta las 12 ventas, que son el número de ensayos que estamos haciendo. Entonces, lo que tengo que calcular es la probabilidad de que x, que es el número de ventas, sea mayor o igual a 2. Listo. Esas son las preguntas que nos están haciendo. Perfecto. Probabilidad de que el número de ventas sea igual a 0, que sea igual a 2 ventas, que sea menor o igual a 2 ventas, que sea mayor o igual a 2 ventas. Vamos, para efectos simplemente de demostración, a crear la distribución de probabilidad. Entonces, la distribución de probabilidad, como recordamos, es igual a x asociado a la probabilidad de x. ¿Listo?
Entonces, en este caso, los valores posibles del número de ventas, sabemos que van de 0, 1, 2, 3, hasta 12, que es el número máximo de ensayos o de llamadas que vamos a hacer en este experimento. Entonces somos hasta 12. Esos son los posibles resultados de este experimento que se llama llamar para hacer ventas. Ahora sí, pongo mi cursor sobre el lado derecho al costado de 0 y lo que voy a hacer es buscar en más funciones, específicamente en funciones estadísticas, si tengo una función que me permita generar la distribución binomial. Entonces buscamos aquí y efectivamente en distribución hay varias. Hay una que dice binom n en el Excel que tengo yo, que es el Excel del Office 2010. Entonces busco acá distribución binomial, la convoco y vemos que como las herramientas de análisis de datos nos piden algunos valores para rellenar en estas celdas. Primero el número de éxitos. En este caso, como vamos a generar una distribución de probabilidad, nuestro número de éxitos va a ser igual al valor de la columna X. Y lo dejamos ahí para poder ampliarlo. El número de ensayos, sabemos que eso es permanente, de acuerdo a características de la distribución, es 12. La probabilidad de éxito, también ya la conocemos, que es 0.2. Y acá viene una celda que nos pide una instrucción lógica. Se le puede poner verdadero o 1, o también se le puede poner 0 o falso. ¿Qué indica esto? Si yo le coloco 1 en esa celda que hice acumulado, en este caso la función va a hacer las sumas sucesivas para hallar la acumulación de la probabilidad. ¿Hasta qué valor va a acumular? Hasta el valor que yo le coloque en número de éxito. Hasta ahí va a acumular. Si es que yo le coloco acá, en esta celda, 0, significa, o le estoy disponiendo al computador, que me calcule la probabilidad exacta del valor que se encuentra en número de éxitos. No el acumulado, sino el exacto, la probabilidad de ese valor. Entonces, en este caso, como estamos generando una distribución de probabilidad, lo que a mí me interesa es generar el valor exacto para cada uno de los posibles resultados. Y le pondré 0. Hecho eso, le doy clic en aceptar y ya tengo, vamos a ampliarlo un poquito para que sean 4 decimales. ¿Okay? Ya tengo el valor de la probabilidad de no hacer ninguna venta. Con este dato en esta celda, lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo, trasladarlo hasta el número 12. Aquí van a ver ustedes una notación exponencial porque los valores son tan pequeños que ameritan hacerlo así. Si queremos comprobar y hacemos una sumatoria de estos 12 valores, debemos encontrar que esto es igual a 1 y efectivamente así es. Listo. Lo que podemos hacer inmediatamente, así de repente no lo apreciamos, pero podemos generar un gráfico. ¿Un gráfico de qué? Un gráfico de la distribución de probabilidad. Sombramos la distribución de probabilidad. Vamos a la etiqueta insertar, incluso con el nombre. En insertar, buscamos columnas para generar un histograma. La primera a la izquierda, la más sencilla, y ya tenemos ahí. Pero para poderlo generar bien, ustedes se dan cuenta que en el eje de las X están los valores 1, 2, 3, debiendo partir en 0. Entonces tomo en control la gráfica, clic derecho, donde dice la alternativa que dice seleccionar datos, y acá en la parte derecha donde dice etiquetas para el eje horizontal, digo editar, y ¿qué es lo que le pongo? Los valores de X, que van desde 0 hasta 12. Aceptar, aceptar, y ahora tenemos acá sí ya la gráfica de la distribución de probabilidad. Para este ejercicio en particular, nada más. ¿Okay? Bien. Ahora, veamos cómo podemos calcular de manera tradicional, como si entráramos en una tabla, los valores que nos están pidiendo. Primero, la probabilidad
de 0, vamos a ponerlo con amarillo, la probabilidad de 0 la tenemos acá, directamente. La probabilidad de que el número de ventas sea igual a 2, esta de acá, la vamos a reconocer con otro valor, con otro color, será esta de acá, que sea exactamente igual a 2. La probabilidad que sea menor o igual a 2, que habíamos dicho implica 0, 1 y 2. Podemos hacer una sumatoria entonces de esos valores. ¿De qué valores? De 0, de 1 y de 2. Tenemos 0.5583, que le vamos a poner con otro color para identificarlos acá. Y por último, dice la probabilidad que X, el número de ventas, sea mayor o igual a 2. Eso implica de 2, 3, 4 hasta 12. Entonces vamos a hacer una sumatoria por acá, donde sumaremos desde 2, las probabilidades desde 2 hasta 12. Y tendremos que esto es 0.7251. Pongamos otro color para identificar lo que estamos hallando. Aquí hemos empleado la distribución de probabilidad como si fuera una de las hojas de las tablas que tenemos en la parte posterior siempre en nuestros libros de matemáticas. Pero todo esto lo podemos hacer a través del uso de la función de la distribución binomial directamente. Y vamos a ver que vamos a obtener los mismos resultados. Si nosotros colocamos aquí nuestro cursor y hacemos el cálculo, vamos acá, más funciones, vamos a usar recientemente, porque hemos usado binomial, acá tengo distribución binomial. Convoco a distribución binomial y me aparece la ventana desplegable. Número de éxitos es el valor al cual yo quiero calcular la probabilidad. En este caso el número de éxitos es 0. El número de ensayos, como seguimos en el mismo experimento, es 12. La probabilidad de éxito no ha cambiado el experimento, es 0.2. Y aquí, como quiero hallar el valor exacto, tendré que ponerle 0. Aceptar, y ustedes verán que este 0.6087 es el mismo que tenemos nosotros acá, hecho manualmente a través de una distribución de probabilidad. Ya vemos ahora cómo puedo usar la página del Excel. Ahora nos piden exactamente igual a 2. Vamos nuevamente, más funciones, distribución binomial, aceptar. El número de éxitos ahora es exactamente 2. El número de ensayos sigue siendo 12. La probabilidad de éxito no ha cambiado, es 0.2. Y el acumulado tendremos que ponerle el 0 porque quiero un dato exacto. Aceptar y vemos que es igual al 0.28347. Aquí está redondeado, pero es justamente el valor que hemos nosotros calculado de manera tradicional. Veamos ahora qué sucede acá. Probabilidad de que el número de ventas sea menor o igual a 2. En este caso, haciendo la sumatoria de 0, 1 y 2, nos sale 0.5583. ¿Cómo puedo lograr ese mismo resultado usando la función del Excel? Simplemente vamos a autosuma nuevamente, más funciones, distribución binomial, y me pide el número de éxitos. Como hemos visto, lo que hemos hecho es acumular nosotros 0, 1 y 2. En este caso, lo que voy a hacer es acumular, por tanto, aquí pongo de frente 1. Y me hago la pregunta, ¿hasta cuánto voy a acumular? Hasta el valor que tengo acá, menor o igual a 2. Entonces tendré que poner 2. El número de ensayos en este experimento no ha cambiado, sigue siendo 12, y la probabilidad de éxito tampoco ha cambiado, que sigue siendo 0.2. Le digo aceptar, y como ustedes pueden ver, este dato es igual al dato que tenemos nosotros aquí efectuando la sumatoria, usando la función binomial, pero con el añadido de 1 y 0 para que sea acumulado o que sea individual. Nos piden ahora mayor o igual a 2. Aquí lo que hemos hecho es sumar 2, 3, 4, 5 hasta 12 y nos salió 0.7251. Eso no lo podemos hacer con la función del Excel, pero sí puedo hacer el complemento. Si aquí hemos hecho la suma desde 2 hasta 12, lo que podría hacer yo lo mismo es hacer la sumatoria o el acumulado de 0 y 1, y como todo esto vale 1, le resto
esa cantidad a 1 y debo obtener este mismo resultado. Veamos si es así. Pongo mi cursor, doy en este caso más funciones, distribución binomial, aceptar, me pide número de éxitos. Antes que nada, lo que voy a hacer es acumular 1. ¿Hasta dónde voy a acumular? Voy a acumular 0 y 1 nada más. Entonces pongo 1 acá. ¿Y esto por qué? Porque me piden mayor igual a 2. Quiere decir que es a partir de 2 hacia arriba. Lo que no contiene esa fórmula es el 0 y el 1. Entonces acumulo hasta 1. Ensayos siguen siendo 12 y la probabilidad de éxito no ha cambiado porque estamos en mi experimento 0.2. Y le digo aceptar. 0.2749. Un momentito, pero no es igual a 0.7251. Claro que no, porque solamente estamos haciendo el acumulado de 0 y 1. Y este valor es el acumulado desde 2 hasta 12. Entonces lo que podemos hacer es, por complemento, hallar el otro valor. Y aquí le tendría que poner 1 menos el dato que hemos hallado. Y ahora sí, como ustedes pueden ver, nos sale el valor de 0. En este caso, 7251. Hemos visto el cálculo a través de la manera tradicional y el cálculo a través de la manera del Excel. ¿Okay? Entonces estamos empleando una nueva técnica para trabajar. Pasamos a otro ejercicio, el de acá, donde pasamos a otro ámbito. Con base en experiencia reciente, 5% de los engranajes producidos por una máquina automática de alta velocidad son defectuosos. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros rápidamente es colocar, ahí me están dando la probabilidad de éxito. Probabilidad de éxito, en este caso particular, es 0.05. Dice, el 5% de los engranajes producidos de la máquina automática resultan defectuosos. ¿Okay? Y nos piden, ¿cuál es la probabilidad de que si entran 6 engranajes seleccionados al azar, exactamente 0 sean defectuosos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sean defectuosos? Perfecto, entonces aquí nos conviene hacer la distribución de probabilidad. La probabilidad es 0.05 porque es el 5% de engranajes. Entonces pondremos nuevamente aquí X y aquí probabilidad de X. Y acá nos dicen, en este caso, de una máquina automática de velocidad, ¿cuál es la probabilidad que si entran 6 engranajes seleccionados al azar, entonces nuestro número de ensayos va a ser 6, nada más? Entonces, los posibles resultados, en este caso, de que los engranajes sean defectuosos, va desde 0 defectuosos, ¿correcto? 0 defectuosos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 defectuosos, porque esos son los datos que tenemos, hasta 6 defectuosos. Esto lo centramos acá. Y lo que nos piden es cuál es la probabilidad de que cada uno de estos sean defectuosos. Entonces, básicamente, vamos a ir a más funciones, distribución binomial, número de éxitos, aquí este éxito va a ser igual a la columna de la izquierda, ensayos son 6, probabilidad de éxito 0.05, porque el éxito en este caso es encontrar artículos defectuosos, y aquí, como pido el valor exacto, será 0. Y le digo aceptar. Ya tengo el valor para el primer dato, para la probabilidad de no tener ningún elemento defectuoso. Arrastramos esa funcionalidad y para comprobar, aquí esto debería dar 1. Y efectivamente da 1. Y aquí tenemos la probabilidad de tener 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 engranajes defectuosos, teniendo como probabilidad de éxito 0.05. Grafiquemos esto a ver cómo se ve. Probabilidad de éxito, insertar, columnas, la más sencilla. Ahí lo tenemos. Podemos arreglar esto, clic derecho, seleccionar datos, editar, de 0 hasta 6, aceptar, aceptar. Y ahora sí ya tenemos de acuerdo a nuestros valores. Y nos dicen ahí,
nuevamente. ¿Cómo cambia la distribución de probabilidad si la máquina empieza a producir la mitad de engranajes defectuosos? Entonces, una segunda condición es que la probabilidad de éxito ya no es 0.05, sino ahora es 0.5. El número de engranajes no ha cambiado, el n sigue siendo igual a 6. Veamos ahora aquí más abajo entonces para ver qué es lo que sucede. Pongamos acá x nuevamente. Aquí pongamos probabilidad de x para ver cómo cambia la distribución. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los valores que tenemos que trabajar. Los copio, los pego acá. Y ahora sí, vamos a hacer la nueva distribución de probabilidad, donde convocamos nuevamente a Poisson, perdón, a binomial. Ya viene Poisson, binomial. Y en este caso, número de éxitos será nuevamente la columna de la izquierda, le ponemos como celda. Ensayos siguen siendo 6. La probabilidad de éxito ha cambiado, ahora es 0.5. Y aquí no queremos acumulados, sino más bien queremos el valor exacto. Aceptar. Este dato lo jalamos, comprobamos si esto es 1. Efectivamente es 1. ¿Okay? Y ahora vamos a ver el gráfico. Seleccionamos probabilidad, vamos a insertar, buscamos las columnas, la más sencilla, y tenemos aquí el gráfico. Lo vamos a poner acá abajo para poderlo comparar después. Nuevamente vamos a dar clic derecho, seleccionar datos, editar en el eje horizontal de 0 a 6. Aceptar. Aceptar y tenemos nuestra segunda gráfica. Fíjense cómo cambió. La primera era con una probabilidad de encontrar el elemento defectuoso de 0.05. Ahora es la mitad. Uno u otro son defectuosos, o sea, uno es defectuoso y el otro de repente no. Cambia la distribución. Y por último, nos dicen cómo cambia las probabilidades si la máquina empieza a producir la mitad de engranajes defectuosos. Y nos dicen, dibuje la distribución de probabilidad para una producción de 95 engranajes defectuosos. 95. Veamos ahora. Nuestra probabilidad de éxito ahora es de encontrar elementos defectuosos, engranajes 0.95. El número de éxitos no ha cambiado, sigue siendo, perdón, el número de ensayos sigue siendo 6. Veamos ahora pues esta nueva distribución. ¿No? Tendremos esto de acá, voy a copiarlo, voy a pegarlo por acá abajo, pero voy a borrar este contenido para hacerlo nuevamente. En este caso volvemos a convocar a binomial. Escape. No, acá. Volvemos a convocar a binomial, más funciones, binomial, número de éxitos, el lado de la columna izquierda, número de ensayos 6, probabilidad de éxito ahora es 0.95 de encontrar elementos defectuosos y acumulado 0. Aceptar. Este dato lo jalo hasta el número 6 y ahora graficamos esto. Insertar, columna, la más sencilla. Nos aparece acá. Vamos a llevar este gráfico a la derecha. Este gráfico lo vamos a llevar. ¿Dónde está? Este gráfico lo vamos a llevar hacia la derecha para ponerlo en punto intermedio de estos dos. Listo. Ahora veamos qué sucede, cómo se ha producido el cambio. Tenemos aquí la vista de las 3 distribuciones que hemos trabajado. ¿Cómo ha operado el cambio? Ustedes ven, para
0.05 de elementos defectuosos, 0.5 de elementos defectuosos y 0.95 de elementos defectuosos. ¿Cómo ha obrado el cambio en la distribución de probabilidad? ¿Sí? Vamos a pasar a otro ejercicio usando la distribución binomial. Continuando con el desarrollo de ejercicios usando la distribución binomial, desarrollaríamos este pequeño caso. De acuerdo a una encuesta, el 90% de las casas de una ciudad tiene televisión a colores. En una muestra de 9 viviendas, ¿cuál es la probabilidad de que las 9 tengan televisión a colores, menos de 5 posean dichos aparatos, más de 5 tengan televisión a color y por lo menos 7 de las 6 casas cuenten con dicho televisor? Vamos a hacer en este caso uso directamente de las herramientas del Excel, sin realizar, como en los ejercicios anteriores, la creación de la distribución de probabilidad. Como sabemos, primero tenemos que identificar los datos que caractericen a la distribución. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? El P, y en este caso nos dicen que, de acuerdo a una encuesta, el 90% de las casas en una ciudad tiene televisión a colores. Eso indica que la probabilidad de éxito sería 0.9. La probabilidad de fracaso, es decir, que no cuenten con televisión, el Q, se reduciría a 0.1 por complemento, que recuerden es una de las reglas básicas de probabilidad. Y ahora sí, establecemos que tenemos una muestra de 9 viviendas, por tanto el número de ensayos que vamos a tener para el ejercicio será 9. Teniendo esta consideración, vamos a definir primero cuáles son las probabilidades que nos están preguntando. La primera pregunta nos dice que las 9 tengan televisión a colores. Las 9, exactamente las 9. Entonces, adicionalmente vamos a definir la variable aleatoria. X para nosotros será el número de casas con TV a color. Entonces, la primera pregunta nos indicará que calculemos cuál es la probabilidad que X, que es el número de casas, sea igual a 9. Definamos el resto para después seguir trabajándola. La segunda pregunta nos dice que hayan menos de 5 casas que posean televisor a color. Menos de 5 casas. Entonces vamos a poner la probabilidad de que X, que es el número de casas, sean menor, en este caso, a 5. La pregunta C nos dice, en este caso, cuál es la probabilidad que más de 5 casas tengan televisión a color. Definamos entonces la probabilidad de que X, que es el número de televisores, de familias que tienen televisor a color, sea X, en este caso, mayor a 5. Y la última pregunta la definimos de la siguiente manera. Por lo menos 7 de las casas cuenten con dicha televisión. Por lo menos 7 quiere decir que a partir de 7 hacia arriba, 8 o 9. Entonces tenemos que hacer la probabilidad de que X, que es el número de casas, sea mayor o igual a 7. Listo. Teniendo estas definiciones, entonces ahora hagamos los cálculos. Para la probabilidad que las 9 casas exactamente tengan televisor a color, vamos a llamar a nuestra función binomial, que ya la teníamos convocada en los ejercicios anteriores, y nos pide número de éxitos, 9. Número de ensayos, son 9 exactamente. La probabilidad de éxito es 0.9. Y como sabemos, en la instrucción lógica para el espacio acumulado, 0 cuando queremos un dato exacto. Aceptar. Vamos a abrir un poquito más con 4 decimales. La probabilidad que encontremos a 9 familias que tengan televisor a color es de 0.3874. ¿Cuál es la probabilidad que haya menos de 5
que lo preguntan así. La pregunta B, menos de 5 familias, 5 casas posean televisor a color. Menos de 5 implica que sea que no tenga ninguno, que tenga uno, que tengan 2 casas o que tengan 4 casas televisor a color. Entonces, teniendo ese concepto, nuevamente convocamos a la distribución binomial y sería un menos de 5, tendríamos que hacer una acumulación. 1 en la casilla de acumulado. ¿Hasta dónde acumulo? Como es menor a 5, no incluye el 5, sino hasta 4. 4. Número de ensayos, 9 casas. Probabilidad de éxito, 0.9. Aceptar, 0.009. Menos de 5 casas es una probabilidad bastante pequeña, por tanto, no es probable que encontremos menos de 5 casas que no tengan televisor a color. En este caso, veamos qué es lo que nos dice la tercera pregunta. Más de 5 casas que tengan televisor a color. Vamos a ver qué sucede. Más de 5 quiere decir que no incluye al 5, sino involucra 6, 7, 8, 9. En ese caso, tenemos que hallarlo por complemento, toda vez que la función acumulado va acumulando valores desde 0 hacia valores positivos. En este caso, entonces, llamamos nuevamente a binomial. Como dice mayor a 5, tengo que acumular hasta 5. El número de ensayos sigue siendo 9. La probabilidad de éxito sigue siendo 0.9. Y le damos a aceptar. Pero eso es la probabilidad de 0, 1, 2, 3 y 4. E incluso 5. La probabilidad que el número de televisores sean entre 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es esto restarlo de 1 para saber la probabilidad de complemento. Y la probabilidad que hayan más de 5 casas que tengan televisor es de 0.9917. Prácticamente casi todas las casas tendrían televisor a color. Continuando con el desarrollo de este ejercicio, pasamos a la última pregunta, donde tenemos, en este caso, que nos preguntan cuál es la probabilidad de que por lo menos 7 de las casas cuenten con dicha televisión. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es emplear la función acumulada, porque nos piden como mínimo que hayan 7 casas que tengan televisor a color. Entonces lo tendremos que calcular por complemento, 1 menos la probabilidad acumulada hasta 6 casas que tengan televisor a color. Entonces, ahora nuevamente convocamos a nuestra función binomial. En este caso vamos a acumular, colocamos 1 en el espacio acumulado y el número de éxitos en este caso será 6. El número de ensayos se mantiene dentro de este experimento y la probabilidad de éxito es 0.9. Tenemos en este caso que la probabilidad acumulada hasta 6 casas con televisor es 0.0529. Si quiero hallar el complemento, tendremos que restarle 1. 1 menos. Y nos sale que la probabilidad es de 0.9470. Prácticamente todos tienen televisor a color. Si queremos comprobar esto, podemos hacer la distribución de probabilidad, como hicimos en los ejercicios anteriores, y también hacer la gráfica correspondiente. En este caso, preparamos nuestra distribución de probabilidad, donde X, que es el número de casas con televisor a color, empieza en 0, y como son 9 ensayos, será hasta el número 9, y calcularemos, aquí no hace 1, 2,
3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Calcularemos, empleando la función de la distribución binomial, calcularemos las probabilidades individuales desde 0 hasta 9. Convocamos nuevamente a binomial. Número de éxitos será el de la columna de la izquierda, el número de ensayos será 9, la probabilidad de éxito 0.9 y en el acumulado le pondremos 0 para poder hallar el dato exacto. Aceptar, como hicimos en otros ejercicios, transportamos esa formulación en los 9, hacemos la sumatoria para comprobar, da en este caso el 1, por algunos decimales sale el 1.08 ahí, no está completamente exacto. Y ahora vamos a hacer la gráfica. En este caso vamos a insertar columna, la más sencilla, y tenemos aquí la gráfica. Lo cual nos demuestra pues lo que estábamos diciendo, que nadie tenga televisor a colores es bastante improbable. Vamos a mejorar el gráfico, seleccionar datos, editar los datos que deben ir en el eje horizontal de 0 a 9, aceptar, aceptar y ahora sí. Si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de que tengan 0, 1, 2, 3, acá hay 2 4 acá, por eso no sale. Hay 2 4. Vamos a quitar 1, vamos a salir de acá, muy sencillo, corregimos esto. Y ahora sí suma el 1. Acá tenemos nuestro gráfico real. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vemos pues que prácticamente la probabilidad de que hayan 9 casas con televisor a color es bastante alta. 0.38, pero que todos tengan va siendo acumulado. Con esto terminamos nuestra práctica con la distribución binomial y pasaremos a otro recurso donde veremos otra distribución de probabilidad.